en cada dispensación hay un hombre principal con el cual Dios va a tratar, y es muy interesante porque por medio de ellos va a tratar con el resto de la humanidad. Bueno, aquí ya pusimos a Adán. Acá pusimos a Adán. Adán fue el primer hombre. Adán enseñó a Abel y a Caín a ofrecer sacrificios a Dios. Abel ofreció un sacrificio de las ovejas, y no es que Dios dejó así al que quiera, lo que quiera podía dar, sino que Dios había vestido a Adán y Eva de pieles cuando ellos estuvieron desnudos. Esas pieles vinieron de un animal que se dio su piel. Y ese animal no es que andaba sin piel, llevado por el muerto, sino que tuvo una muerte. Dios estaba mostrando que para poder cubrir el pecado, alguien tenía que morir. Que la paga del pecado era la muerte. Ellos no murieron, pero alguien murió en lugar de ellos. Y alguien les cubrió, un animal inocente, con su justicia, cubrió a Adán y Eva. Adán trató con sus hijos, y vemos que Abel tenía fe, tuvo la grandeza de creerle a Dios y de sacrificar un animal, una oveja, y de derramar su sangre. O sea que Abel tenía fe. En cambio, Caín trajo del esfuerzo de su trabajo. Él era labrador de una tierra que estaba maldecida, que ya no producía por sí misma como en el principio. Le costó trabajo, sin duda, sacar algo de valor a Caín. Y Dios no vio con el agrado de Caín, pero con el agrado primeramente a Abel, dice, y a su ofrenda. Miró el corazón de Abel, miró la fe de Abel, y luego miró su ofrenda. Y esto mismo que ¿quién le enseñó a Abel? Le enseñó sin duda a Adán y Eva. Pero sí, Adán es el primer hombre con el que Dios trata. Bueno, en el tiempo de la conciencia habíamos visto que Dios levanta, no lo vimos, pero sí en los otros estudios, a Set. Set es aquel que va a suplantar a Abel, porque Abel muere, Caín lo mata, pero Dios va a tener que darle otro hijo a Adán y Eva, por medio del cual ellos sigan teniendo descendencia. Y encontramos que Abel no tuvo descendencia. Pero en el capítulo 5, podemos leer un segundito de Génesis. Génesis capítulo 5. Encontramos que la descendencia de fe viene a través de la línea de Set. Este es el capítulo 5 de Génesis, verso 1. Este es el libro de las generaciones de Adán. Otra vez Dios vuelve a comenzar. El día en el que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Note que Dios aquí no nos menciona ni a Caín ni a Abel, porque Abel murió. Y Caín, bueno, él ahora va a fundar su propia generación de una raza corrupta. Vemos las dos descendencias, y hasta el día de hoy están las dos descendencias. Por eso Dios, en este tiempo de esta edad de la conciencia va a tratar con toda la descendencia de fe que va a venir a través de Set. Set significa adquisición.
sustitución significa ser. Ser es el sustituto. Y representa a Cristo. Abel representa a Cristo dando su vida. Aquel que murió siendo inocente murió. Pero se representa al Cristo resucitado, que ahora todos aquellos que descendemos de Cristo resucitado, que nacimos de nuevo, somos la descendencia de fe, con la que Dios trae. Si no entiende ahora, me entenderé más adelante. Así que vemos que en este tiempo Dios trata con la descendencia de Seth. Encontramos a Adán, que es el hombre principal en la inocencia, a Seth, el hombre principal con toda su descendencia en la edad de conciencia. Encontramos a Noé como el hombre principal en la edad del gobierno humano. Recuerden que el gobierno humano empezó con Noé. ¿Y cómo era el gobierno humano? ¿Era perfecto Noé? Mejor no era. Y acá encontramos como hombre principal en la promesa a Abraham. Ahora, por medio de Noé Dios trató con todo, por medio de Seth Dios trató con todo, por medio de Adán Dios trató con todos. Ahora Dios va a tratar con la nación de Israel desde Abraham en adelante. Abraham, Isaac y Jacob, los padres de la nación. Pero ahora Dios cambia el curso de las cosas porque da la ley. Y la da a la ley en manos de un intermediario. Y ¿a quién Dios le dio la ley? Moisés. Bueno, acá el personaje principal es Moisés. Silencio, vos Bueno, en la gracia, después de la cruz, ¿a quién vamos a poner acá? ¿A quién ponemos acá? ¿Quién es el hombre principal? Pablo. Está bien, porque donde voy, hermano, me dicen Cristo. No. Ahora Dios tiene otro hombre a quien le revela el mensaje por el cual Dios trata en esta dispensación con la nueva creación. Dios trata con todos los hombres, pero en este tiempo Dios no trata con la nación de Israel. Dios trata con la iglesia. ¿Ya? Y la persona principal, vamos a leer para poder entender, Efesios capítulo 3, Efesios primeramente, sí, capítulo 3, vamos a leer primeramente, vamos a buscar, Efesios, capítulo 3, dice en el verso 1, ¿encontraron todos? Efesios, capítulo 3, en el verso 1 dice: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Jesús vino para cumplir la promesa de Dios. Vino en cumplimiento de la promesa de Dios hecho a qué nación, a la nación de Israel. Jesús vino para los suyos. ¿Quién era los suyos? Nosotros no éramos ni de cerca cercanos a Jesús. Él vino para los judíos. Pero Dios, viendo que los judíos no creyeron, bueno, Dios cerró la oportunidad a la nación, cerró el trato con la nación de Israel por un tiempo, por 2000 años, y encontramos que ahora Dios trata con los gentiles. Por esta causa, dice Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Este es el apóstol de la iglesia, el apóstol de los gentiles. Si es que habéis oído de la administración, ¿qué es un administrador? Yo cobro el sueldo y la hermana Gisela es la administradora. No es así, pero yo lo tengo. Pero para poner ejemplo nomás.
Yo soy mejor administrador, ella es mejor en otras cosas. Administramos. Siempre hay un administrador. Si usted le da el sueldo a alguien que no sabe administrar, nos va a llegar a fin de mes. Por el caso de la Argentina, gastamos más de lo que ganamos en la Argentina. Entonces tenemos que producir billetitos de colores sin respaldo y cada vez generamos más inflación y cada vez nuestro dinero vale menos porque tiene menos respaldo. Entonces, Dios eligió, tomó a Pablo como administrador del mensaje de la doctrina de la gracia que es para la iglesia. El apóstol Pablo es el administrador. ¿Y qué tiene que hacer el administrador? Cuando llega, nosotros sabemos que hay que pagar la tarjeta de crédito, hay que pagar la luz, hay que pagar el gas, hay que pagar internet, hay que pagar, hay un montón de cosas que pagar. Y llega el tiempo que el administrador administra, saca y reparte y a cada uno le da la parte que corresponde con fidelidad. No puede quedarse para sí lo que administra. Porque el apóstol Pablo administró lo que Jesús le reveló. El apóstol Pablo dijo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Él recibió la gracia como una provisión, como un montón de doctrinas, y él nos la administró a través de las 14 cartas que él escribió a las diferentes iglesias. Toda la gracia de Dios, toda la doctrina para la iglesia está en las epístolas de Pablo. No en las epístolas de Pedro, porque Pedro fue un discípulo de Jesús, un discípulo del reino de Israel. Pero Pablo fue levantado para la iglesia, como administrador de la gracia para los gentiles. Y dice en el verso 3 que por revelación me fue declarado. Pedro, Jacobo, Tomás, Felipe, Juan, todos aprendieron de Jesús hombre. Anduvieron estos hombres 3 años con Jesús, caminaron, vieron milagros, escucharon sus palabras. Jesús les enseñó. Pero ¿cómo aprendió Pablo? Por revelación. Aprendió de Cristo resucitado, de un Cristo glorioso, no de un Cristo hombre. Es más, él dice, si a Cristo conocimos como hombre, ya no le conocemos así. Él ve a un Cristo de la gloria. Lo que la gracia hace es levantar del polvo al pobre y lo levanta a la gloria. Entonces tiene una revelación más grande, porque por revelación le fue declarado el misterio. ¿Qué era el misterio? Todos los profetas miraban el reino milenial. Todos los profetas miraban el reino milenial. Todos. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Todos los grandes profetas de Dios miraban el reino. Pero el misterio era este tiempo de la gracia que nadie sabía que existía. Cuando vino Jesús, los discípulos le preguntaban, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Porque ellos estaban bajo el dominio de los romanos. ¿Me sigue, hermano? Pero Jesús no restauró el reino, porque a los suyos vino, el rey vino, el Mesías vino, y los suyos no lo recibieron. Entonces había algo que no se entendía, porque los judíos que esperaban que comience el reino, que comienza automáticamente después de la resurrección de Cristo, que comience el reino, no comenzaba el reino, el reino venía a reinar, porque la nación le había rechazado. Entonces, el apóstol Pablo dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu.
que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Note que él dio la oportunidad a los gentiles y que Dios, al dejar a esta nación de lado, Dios iba a formar en esta dispensación de la gracia la iglesia. Ninguno de los apóstoles vio la iglesia, ni vio toda esta dispensación. De los profetas, ninguno de los profetas de la antigüedad vio la iglesia. Era un misterio oculto. Y tampoco veía el mensaje del Evangelio de la gracia, porque Dios solamente se lo reveló al apóstol Pablo. Él es el apóstol de la iglesia. Pedro predicó a los judíos. Usted va a ver que Pedro habla a aquellos que están dispersos. Juan también, Santiago, Pablo le envía las cartas a la iglesia que está en Corinto, a la iglesia de Colosas. Él escribe a la iglesia. Él es el apóstol de la iglesia, a diferencia de los demás que son apóstoles del reino. ¿Qué quiere decir? Que no sirve el mensaje de los demás. No. Se suplementan con el administrador de la gracia, que es el apóstol Pablo en esta dispensación. Pero nosotros tenemos que guiarnos por las escrituras de Pablo, porque así como Moisés fue el administrador de la ley, no fue Josué. El libro de Josué está muy lindo. El libro de Isaías, la profecía escrita por Isaías, es muy interesante, es muy hermosa. Pero ellos tenían que guiarse por el escrito de Moisés. Moisés era el administrador. Y así también el apóstol Pablo es el administrador de la gracia. ¿De quiere aprender la gracia? Hay que tener la escritura de Pablo. Por eso dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Esto era lo que no entendía. Hechos capítulo 1, vamos a ver. Hechos capítulo 1, para hacer un poco más claro. Dice en el verso 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Cuál era la preocupación de los que estaban reunidos? Que Israel sea cabeza de naciones, que empiece el reino milenial. Pero no iba a empezar el reino, iba a empezar 2000 años de gracia. Y Dios iba a dejar de tratar con los judíos, que iba a tratar con los gentiles, con la iglesia. Entonces Jesús les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos ni con las sazones. Esto era lo que no entendían, era un misterio, dice Pablo. A ellos no les tocó entender. ¿Quién podemos decir trajo luz acerca de esto? Bueno, el apóstol Pablo. A él sí le tocó saber los tiempos y las sazones. ¿Qué son los tiempos y las sazones? Esto. ¿Cómo sabemos nosotros esto, hermano? ¿Cómo estos son tiempos? Son 7 tiempos. O dispensaciones. ¿Cómo podemos nosotros entender todo esto? Parece tan complicado, pero fuimos haciendo la boquita. Por medio del Evangelio de Pablo. Sin el Evangelio de Pablo, no entenderíamos nada más. No hubiésemos entendido nada. Pero el apóstol Pablo es el que puso en orden los tiempos, porque Jesús no le quiso revelar esto a ellos. Dice, no os toca saber a vosotros los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola naturaleza. Como diciendo, hay que esperar al apóstol Pablo. El apóstol Pablo todavía está recibiendo el judío en el tiempo.
Saulo de Tarso. ¿Entienden? Entonces vemos que el apóstol Pablo llega a ser el hombre principal en esta dispensación. Pablo. Ahora, en la dispensación del reino, ¿quién va a ser el hombre principal? ¿Bien? ¿Quién va a ser el hombre principal? Cristo. Porque él va a ser en este tiempo el rey de reyes y señor de los señores. Acá va a ser Cristo. ¿Estamos? Bueno, una cosa más. Cada dispensación de estas 7 dispensaciones tiene muchas particularidades. Primero, que cada cambio que ocurre en una dispensación continúa en la otra y va a continuar hasta el fin. Como dijimos, la conciencia pasó de ser inocente a despertarse y el hombre a ser consciente. Eso hasta el día de hoy el hombre no puede volver más a su estado de inocencia. ¿Estamos? El hombre no puede volver al estado donde haya un gobierno que no sea el gobierno del hombre sobre el hombre. Todas estas cosas se fueron estableciendo y Dios las estableció para que se queden durante todo el tiempo. La forma de fe, la gracia siempre existió. Y esto lo vamos a ir viendo más profundamente. Y otra cosa que encontramos es que cada dispensación empieza y termina con un juicio. Esto es muy importante. Encontramos que acá hay un juicio en el comienzo del tiempo. Acá vemos el juicio de Adán y Eva. Ellos fueron echados del huerto. Ese es el juicio. Y puede compararlo después con Romanos 23. Por cuando todos los pecadores están destituidos de la gloria de Dios, perdimos el huerto. Bueno, la edad de la conciencia va a terminar con otro juicio, que es el diluvio. Va a terminar con el diluvio. Bueno, acá encontramos otro juicio, el juicio de las diferentes lenguas en la Torre de Babel, la confusión. La edad del gobierno humano termina con el juicio en Babel, la confusión de las lenguas. La edad de la promesa va a terminar con el juicio que Dios hace en Sinaí. Dios da la ley. Dios juzga a su pueblo a través de dar la ley. Acá encontramos la ley. La ley que va a juzgar. Y la ley termina con el juicio que es la cruz. Cada dispensación empieza y termina con juicio. Bueno, esta dispensación de la iglesia va a terminar con un juicio, que son los 7 años de tribulación y gran tribulación. ¿Estamos? La dispensación del milenio va a terminar con el juicio de Gog y Magog. Eso es para el más de los. Pero ahora nos falta ver un juicio, que es muy importante. Cada dispensación empieza y termina con un juicio. Acá encontramos un juicio. Este no lo vimos. Con esto vamos a ver un juicio. No se preocupe que ahora después de entenderlo.
Vamos a abrir nuestras Biblias una vez más. En el libro primeramente vamos a leer en Isaías. Vamos a leer en Ezequiel primeramente. Ezequiel, profecía de Ezequiel, capítulo 28. Y encontramos acá al rey de Tiro representando a Lucifer, a un ángel, más bien un arcángel, que tenía gran autoridad y gran privilegio en los cielos. Podemos leer en el verso 3, capítulo 28 de Ezequiel, verso 3. Y dice: aquí que tú eres más sabio que la nieve, y no hay secreto que te sea oculto. Esto era Lucifer en el tiempo que se paseaba delante del trono de Dios. Por supuesto, él escuchaba los secretos que allí la deidad hablaba. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro, plata y tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría y tus conversaciones has multiplicado tu riqueza, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu tesoro. Aquí estaba hablando del rey de Tiro. Tiro fue una nación que estaba al norte de Israel, estaba en la parte norte. Tiro y Sidón eran regiones que se ocupaban del comercio y llegaron a ser gente muy codiciosa, muy rica, de tal forma que, así como todos los grandes reyes del mundo, se dedicaban de ser yo soy Dios, así como Faraón decía: yo soy un Dios. Y Dios toma a este rey con su orgullo para contarnos algo que ocurrió antes de que empiece el mundo, que ocurrió en la eternidad. Cuando nosotros pensamos en el pecado, en el origen del pecado, pensamos en Adán y Eva. El hombre dice: bueno, Adán comió una manzana, aunque dice que era una manzana, pero bueno, comió de la fruta. ¿Ya? Y ahí desobedeció a Dios. La mujer fue tentada y desobedeció a su esposo. Bueno, toda una cadena de desorden. Y bueno, allí comienza el pecado. Negativo. No. El pecado se origina en el cielo. El pecado no se origina en la tierra. El primer pecador fue Satanás. Esto es algo muy importante que también tenemos que entender. Él viene a este mundo a corromper la creación de Dios. Dios, cuando crea todas las cosas, las crea en perfección absoluta. Pero hay alguien que todo el tiempo trata de corromper lo que Dios hace. Ese es Satanás.
Satanás, la palabra Satanás significa enemigo o uno que está en contra. Él está en contra de Dios. Y desde que usted recibió a Jesús, Él está en su contra. Se ha ganado un enemigo que se llama Dios. No es que le odia a usted o me odia a mí. Él odia la vida de Cristo que está en nosotros. Pero la palabra dice que es más poderoso el que está con nosotros, el que está en nosotros, el que está con ellos. La verdad tranquila, la verdad. Pero tenemos que conocer el origen de esto. El primer juicio que ocurrió en la eternidad. Vamos a ver en el verso 15 del capítulo 28. Vamos a ver, perdón. Verso 11, vamos a ver el capítulo 28 de Ezequiel, verso 11. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Y dile, así ha dicho Jehová el Señor: Tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Dios quiso sellar la obra de su creación con su más perfecta creación, que fue de ángel Lucifer, acabándose de hermosura. Y dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. La palabra Edén aquí se traduce especialmente paraíso. El verdadero paraíso está en los cielos. Esta era la morada de este ser. Y dice: era tu vestidura de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Y dice: los primores de tus tamboriles y flautas. Dios preparó instrumentos, tambores y flautas para él. Tus, dice, tamboriles y flautas. Eran para él, preparados para ti en el día de tu creación. Fue creado para que le alabe a Dios. Este es un privilegio, hermano. El privilegio que tiene el hombre es de alabar a Dios. ¿Cómo alabamos a Dios? A veces estamos en el culto y decimos: vamos a alabar a Dios. Señor, te pido, perdóname, Señor, porque soy una... No, cuando nosotros decimos: vamos a adorar a Dios, vamos a alabar al Señor. Señor, gloria a tu nombre. Gracias, Señor, gloria a tu nombre. Es un oficio alabar. Otra cosa es pedir. Cuando decimos alabar al Señor, todos pensamos: ahora es el momento de pedir. Señor, dame el día y empezar. Bueno, Dios creó a Él ángel para hablar. Él era el que guiaba los coros angelicales. Dios estaba sentado en su trono, la verdad estaba allí y todos alababan a Dios. En Daniel hay una hermosa descripción de cómo se sienta Dios, y hay ángeles, hay coros angelicales alabándole constantemente. En este momento los ángeles están alabando. Dios habita en medio de la danza. Pero en este tiempo es mucho mejor, porque Él habita en medio de la danza de su pueblo. Tenemos nosotros el dinero. Y dice: preparados para ti todos estos instrumentos en el día de tu creación. Por eso Satanás utiliza tanto la música para captar la mente, el corazón de los hombres, de los jóvenes, especialmente de todos. Y dice: tú, querubín, este no es el repente. Dice: tú, querubín, tú, ángel grande, protector, yo te puse en el santo nombre de Dios. Allí estuviste, y no te escapaste, en medio de las piedras de fuego te pasarás. Dios es todo santo. Cuando los hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño, la santidad de Dios los consumió. Salió fuego de Dios y los consumió. La santidad de Dios es como un fuego. Hermano, ¿quién puede soportar la santidad de Dios? ¿Quién
entrará en la presencia de Dios. Si nosotros no fuésemos revestidos y cubiertos por la justicia de Cristo, no podríamos entrar a la presencia de Dios. Como dice una alabanza, no podría ni dar la cara. Pero note que este ser se paseaba en medio de las piedras de fuego. Este era el lugar del trono de Dios. Así realmente era este ángel. Y dice el verso 15: perfecto eras en todos tus caminos. Desde el día que fuiste creado, Dios siempre le hace recordar a este ángel que fue creado. Porque acuérdese que él puso su corazón como corazón de Dios. Hemos visto eso. Dice en el verso 6: por tanto así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Él tiene un síndrome de grandeza, quiere ser grande, pero es una creación. Y dice: hasta perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. ¿Cómo nació la maldad, hermano? En Lucifer, en el ángel de luz. ¿Cómo nació? El ángel era perfecto, era bello, excelente, sello de perfección. Tenía el lugar de más confianza, el lugar de la adoración y de la alabanza. Y él tenía que mirar a Dios y decirle a Dios lo que él es. ¿Qué es alabar a Dios? Es mirar a Dios en su cara y decirle lo que es. ¿Cómo aprendemos a alabar? Le miramos a Dios y decimos: tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres el único Dios, el Dios vivo, el verdadero. Esa es la forma de alabar a Dios. Te alabo, Padre, porque tú me sacaste del símbolo que hizo, de mirarnos en su grandeza. Eso es lo que es alabar a Dios. Pero dice que este fue perfecto hasta que se halló maldad en él. ¿Qué ocurrió con Satanás? ¿Qué ocurrió con este arcángel? No, él en vez de mirar a Dios, empezó a mirarse a sí mismo. Empezó a mirar lo que Dios le había dado, lo que Dios había hecho de él. Era excelente. Él era bello, era perfecto. Y eso hizo que él se enorgulleziera. Entonces dice: hasta que se halló en ti maldad. Verso 16: a causa de la multitud de tus contrataciones, el ángel que era lleno de excelencia, dice lleno, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. Yo te eché del monte de Dios. ¿Noten lo que ocurre acá? Dios encuentra el primer pecado en donde en el cielo. ¿Quién es el primer pecador? Estamos perdiendo algo, hermano, ¿no? Por eso es que nosotros tenemos que entender que detrás de todo pecado está el enemigo. Así de Dios. Porque Él es el primer pecador. Él es mentiroso y padre de mentira. Y note que dice: a causa de la multitud de tus contrataciones. ¿Qué empezó a hacer Satanás en los cielos? Él era el más hermoso, el más excelente. Entonces empezó a convencer a los ángeles que tenía a su cargo a que le adoren a él, a que le sigan a él. Bueno, esto, hermano, el hombre sigue haciendo. El hombre muchas veces es muy utilizado por Dios. Pero el gran problema es que el hombre se enorgullece y se exalta así.
quiere tomar el lugar de Dios. Y muchos, aún dentro de la iglesia, el peligro es que ponen su corazón como corazón de Dios. Esto no tenemos que olvidar. A veces el Señor nos da un talento, nos da un don, un ministerio que nos emociona. Y cuando, hermanos, nosotros nos enorgullecemos, cuando nos levantamos, cuando nos autoexaltamos, nos pasa lo mismo que le pasa a Satanás. Dice el verso 17: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Y dice en el verso 16: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Qué feo habrá quedado el ángel. Y pecaste. Y dice: por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Acá vemos algo que nosotros vamos a ir entendiendo bien ahora con la ayuda del Señor. Vamos a comparar, dice que Él lo arrojó por tierra en Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 10. En el verso 18 vamos a comparar con lo que dice allí. Evangelio de Lucas, capítulo 10, en el verso 18. Verso 17 podemos leer. Evangelio de Lucas, capítulo 10, en el verso 17 y 18. Y volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús le dijo: yo lo vi caer. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Fue una caída tremenda, como primero caer un rayo en el ruido que hace. Usted está así en un segundo, parece una luz así que con el mismo choque del aire produce un chispeo. Bueno, así cayó Satanás cuando vio el hecho. Ese fue el juicio, el primer juicio que Dios hizo. Nosotros nos ponemos contentos si ya no fuera un demonio. Yo sé, fuera un demonio, decimos. Y Jesús dice: yo vi al Padre de los demonios caer. Yo le vi caer. Bueno, esto sucedió, hermanos, antes de que comience el día. Por eso encontramos en Génesis capítulo 1, vamos a comparar dentro y vamos a ver algo más de calidad. Vamos a ir a Génesis capítulo 1, en el verso 1. Génesis capítulo 1, en el versículo 1. Y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿No? Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y dice el verso 2: y la tierra estaba como desordenada y vacía. ¿Será que Dios creó esto? ¿Dios creó algo desordenado y vacío? No es posible, ¿no? Vamos a comparar con Isaías capítulo 45, en el verso 18. Isaías capítulo 45, en el versículo 18. Acuérdense que esta tierra está desordenada y vacía. Pero el profeta habla y mira
de la creación de Dios al principio, y dice, porque así dijo Jehová. Isaías capítulo 45, verso 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso con precisión. No la creó en vano. La palabra vano viene de la palabra vanidad, que significa vacío. No la creó vacío, sino que para que fuese que habitada. Note que Dios la creó perfecta a la tierra. Dios creó la tierra. Pero hay algo que ocurre acá. Porque desde el verso 1, que Dios creó los cielos y la tierra, y Dios la creó perfecta, y el verso 2, acá algo ocurre. Dios creó la tierra perfecta. Pero vemos que ahora hay un desorden, hay un caos. Bueno, Satanás fue echado a la tierra. Él vino y cayó en la tierra. Todos los científicos coinciden que la primera creación fue destruida por algo que cayó de los cielos. Y bueno, hasta el lugar de la caída está, que es el lugar donde está el Gran Cañón en Estados Unidos. Hay algo que chocó contra la tierra con tanta fuerza que hizo que las aguas inundasen toda la tierra que estaba seca, hizo que el polvo se levantase por años y que no deje ingresar la luz, por eso había tinieblas. Y por supuesto, si no hay luz, no hay proceso de fotosíntesis. Si no hay luz, la luz se extingue. Murió todo. Por eso cuando encontramos que Dios creó, esto no es que Dios creó, Dios reordenó. Dios dijo, produzca la tierra. Pero ¿por qué Dios puede decir, de manera acá, que Dios dice que produzca la tierra? Porque en la tierra ya hay semilla. Dios no creó la semilla, Dios le ordenó a la semilla que ya estaba en la tierra que produzca. Dios reordenó lo que Satanás en su caída había desordenado. Así es con el hombre fue desordenado, cae en oscuridad, en tinieblas, cae en un desorden por causa de Satanás. Pero Dios, cuando viene a la vida de una persona, la empieza a reordenar. Lo primero que Dios hace, dice en el verso 3 del capítulo 1 de Génesis, y dijo Dios, sea la luz. Sea lo primero que Dios pone en nosotros, que es la luz. ¿Cuál es la luz? La vida de Cristo. La vida de Cristo. Hay luz, pero todavía sigue habiendo desorden. El creyente es salvo, tiene luz, pero todavía no está ordenado, pero tiene luz. Bueno, así Satanás, hermano, desordenó la creación de Dios. Los chicos miran ese dibujito de la era del hielo y miran ahí que viene una rosa. Bueno, Satanás cayó con gran furia. Satanás cayó con gran furia y desordenó todo lo hermoso. Él quiso detener el propósito de Dios, desordenando todo lo que Dios quería perfecto. Y todavía tiene que caer una vez más. En Apocalipsis vamos a ver que dice que va a ser tirado en la tierra y va a tener poco tiempo. No dejemos al enemigo operar en nuestra vida. El Señor pueda tener toda la autoridad sobre nosotros. El Señor lo que hace, hermano, es reordenar. Y nos reordena. Entramos en el orden de Dios a medida que nosotros vamos andando con el Señor. Esto es muy importante.
Así que, hermanos, vemos el primer juicio. Cada dispensación empieza y termina con juicio. Así que, ¿cuál es el primer juicio acá? ¿El de? Vamos a ponernos de pie. Vamos a agradecer al Señor.